Espinosa. Ella es terapeuta certificada en esta herramienta, Access Consciousness. Me cuesta un poco el nombre, pero así es, para poder hablarnos de lo práctico que puede resultar en algunos momentos en tiempos de crisis. La verdad me parece un regalo maravilloso. Elena, muy agradecida de que hayas aceptado esta invitación. Al contrario, Moni. De que podamos compartirlo, de que podamos ofrecerlo a las personas que nos siguen, sí, para poder brindarles herramientas importantes para usarlas en cualquier momento de nuestras vidas que estemos en crisis. Claro que sí. Entonces, Claudibet, Erika, bienvenidas. Marta, bienvenidas. Ay, muchísimas gracias, Aura. Te mandan saludos. Dice, a ese par de hermosas me lo voy a tomar muy personal. Por favor, dile también que, me está escuchando, que sí, también le mando un beso enorme. Muchas gracias. Y gracias por lo de hermosa. Sí, por eso digo, me lo voy a tomar muy personal, ya que se ponen así de facilitas. Así Muchas gracias. Ok, pues no voy a ocupar más tu tiempo, la gente se sigue uniendo. Como les decía, Elena Espinosa tiene otras certificaciones. Ella da terapia también de biomagnetismo, trabaja mucho con el tema de la energía, y bueno, últimamente había mucha gente que me preguntaba sobre barras. Ya Elena nos hará esa especificación. No voy a entrar en esos términos porque es su área, no la mía, pero cuando yo hablé con ella y me lo explicó, me lo dejó perfectamente claro, que bueno, barras es una herramienta más de toda la terapia de Access Consciousness. Entonces, la verdad es una persona muy capacitada y ya no le voy a quitar su tiempo para que ella nos pueda compartir sobre esta herramienta. Elena, la sesión es tuya. Adelante. Gracias, Moni. Muchísimas gracias. Primero que nada, gracias a ti por haberme invitado. Me encanta estar aquí. Me encanta poder a lo mejor contribuir. Espero ser una contribución para las personas que nos ven. Hola a todas, aunque no las veo desde aquí, pero me las imagino del otro lado de la pantalla y a todas les mando muchos saludos. Y pues vamos a empezar. Bueno, comentaba yo con Moni hace algún tiempo lo que eran las barras. Access Consciousness no es solamente las barras. Las barras es una sola herramienta de tantas que tiene Access Consciousness. Access tiene muchísimas herramientas y procesos de cuerpo. La principal o la básica, podríamos decir que son las barras. ¿Por qué? Las barras se llaman así primero que nada porque todo el mundo se imagina que sacamos unas barras de fierro y no es así. Las barras se llama porque tenemos 32 puntos en la cabeza y las barras corren de un lado a otro, uniendo esos puntos. Por eso se llaman barras. Ahora, en cada barra se genera energía electromagnética que a lo largo de nuestra vida se va quedando ahí estancada. Y al estar estancada, nos va haciendo que tenemos, por ejemplo, muchos juicios aprendidos, ya sea de nuestra niñez, por nuestra casa, o por la escuela, o por la televisión, o por quien sea, vamos nosotros aprendiendo y teniendo juicios acerca de cualquier cosa. En las barras, nosotros, esos 32 puntos se refieren a cada apartado de nuestra vida. Por ejemplo, el control, el dinero, la sexualidad, la pareja. Podemos ver también ahí el envejecimiento. Y así como esas son muchas más. Pero
al hacerse ahí, al quedarse ahí estancado y no fluir, nos empieza a limitar. Y por ponerles un ejemplo, hablando de dinero, porque eso es uno de los temas más juzgados, el dinero. No sé si ustedes, supongo que sí, han escuchado que el dinero no crece en los árboles. Eso es un juicio que lo escuchamos a lo mejor en nuestra casa o en cualquier otro lugar. Pueden decir el dinero no crece en las macetas, no se recoge con la escoba. En fin, les puedo decir muchísimos juicios y muchas creencias que tenemos acerca del dinero. Pero asimismo tenemos las mismas creencias en cualquier otra cosa, por ejemplo, como el envejecimiento. Tú puedes decir, es que yo a mi edad ya no puedo hacer tal cosa, porque a ti a lo mejor eso aprendiste y a lo mejor eso viste y ahí se te quedó que a tal edad tú ya no puedes hacer ninguna otra cosa porque ya te sientes que envejeciste. O tal ropa ya no me la puedo poner porque una mujer de 40 años o de 50 ya no puede usar tal cosa. O nos vamos a arrugar muchísimo y voy a estar enferma porque ya estoy viejita. Entonces ya es normal que yo me enferme, ya es normal que me duela todo y no, no es así. Entonces lo que las barras hacen es, en esos 32 puntos, cuando tú vienes a una sesión conmigo, que recalco que en este momento las sesiones son presenciales. Ahorita por la situación que estamos viviendo, no son presenciales y no se pueden dar a distancia, porque ahí sí tengo que tocar en tu cabeza 32 puntos y los voy tocando suavemente. Es como si te estuviera dando realmente un masaje y fíjate lo que sucede cuando te estoy dando la sesión y estoy tocando. Al tocar se empiezan a disipar toda esa energía que está ahí estancada. Entonces se empieza a hacer espacio en tu cabeza. Se los estoy explicando de la manera, pues, gráfica, bueno, como debe de ser, pero se los voy a explicar de una manera bien sencilla que lo puedo comparar con una computadora. Si tú tienes una computadora que está llena de archivos que no utilizas y que no sirven y solamente están ocupando ahí un espacio que no tiene razón de ser, y tú le das delete y empiezas a borrar y a borrar todos esos archivos que no sirven y después vas a meter archivos nuevos. Es lo mismo que yo hago al tocar esos 32 puntos. Empiezo a disipar, empiezo a borrar y se empieza a crear espacio. Y lo que empieza a suceder es que tú empiezas a tener una vida muchísimo más fácil. Eso es el acceso a la conciencia. Vas teniendo conciencia, tu vida va siendo más fácil y además vas generando abundancia en todas las áreas de tu vida. Vas teniendo una gran ganancia. Las sesiones duran aproximadamente una hora, a veces un poquito más. ¿En qué consiste o de qué depende el tiempo? Cuando yo toco y no utilizo mi energía, ni utilizo tu energía, simplemente me conecto yo contigo y al tocarte, haz de cuenta que empieza a correr y tú como paciente lo sientes. Sientes un calor, sientes algo sumamente agradable. Puedes no sentir nada, pero normalmente lo sientes. Y yo sí lo siento, ya por la experiencia que tengo, siento cómo está corriendo la barra. Al momento que dejan de correr las barras, en ese momento yo me detengo. Por eso es que puede tardarse entre una hora a una hora y cuarto. A veces me he ido hasta una hora y media.
quiero entender entonces, Elena, que esto te refieres a que depende qué tan bloqueado, qué tan arraigado esté la creencia, el pensamiento, el bloqueo, es el tiempo que la barra está corriendo mientras está disipando. Exactamente. Okay. Y también tiene mucho que ver, te voy a explicar, las personas cuando vienen sin ningún juicio y sin ninguna expectativa y solamente se acuestan y permiten recibir, porque realmente tenemos un problema, la mayoría de personas, con el recibir. Muchas veces, como uno está acostumbrado a dar y a dar y a dar y a preocuparse por todo el mundo y a lo mejor te quedas siempre en otro plano, no estás acostumbrada a recibir. Entonces, cuando tú te acuestas y realmente te dejas recibir y dejas que se vaya lo que se tiene que ir, Ajá. Sí, es sí. una maravilla. Y ahí es donde empieza. Mira, 1 hora de sesión equivale a 8 horas de sueño profundo. Wow. Entonces, simplemente con el hecho de tener 1 hora de sesión, tú sales completamente relajada, porque muchas veces tú duermes en la noche o aparentemente duermes, pero a veces no descansas. Y a Claro. veces te levantas al día siguiente y te dices, ay, pero sí dormí y me siento muy cansada. Claro. Cuando tú tienes una sesión de access, de barras, es totalmente relajante y cuando te vas de ahí, mira, la mayoría de mis pacientes se quedan dormidos al momento de que los empiezo a tocar, porque es tanta la relajación que se duermen toda la sesión. Y me dicen, ¿cómo es posible que me haya dormido si además ni te conozco cuando es la primera vez que vienen conmigo y estoy en un lugar extraño? ¿Cómo me quedé dormida tan profundamente? Pero salen relajadas y felices. Y ahí es donde empieza a suceder muchísimas cosas y muchísimos cambios que tú vas a ir notando. Okay. ¿Qué cosas se pueden tratar? Hablando de padecimientos, es maravilloso para la depresión. Desde la primer sesión vas a tener cambios. Okay. Es maravilloso para personas con Alzheimer, Okay. para personas, para niños con autismo, Okay. para muchísimos, para personas con fibromialgia o con dolores artríticos, con inmunológicos. Realmente funciona muy bien y funciona también, estoy hablando esto de enfermedades crónicas, pero funciona también muy bien para cualquier tipo de cosas que tú tengas, eh, aunque sean pasajeras, que las hayas tenido solamente hoy, hay atrás de eso algo que está ocasionando toda esta enfermedad o este padecimiento o esta dolencia. Y ahí empieza a quitarse todo eso, empieza a desvanecerse. Y tú vas a empezar a ver cambios en ti y la gente a tu alrededor va a empezar a notar también muchos cambios en ti. Okay. Eso es algo de verdad maravilloso y sí te cambia la vida, sí puedo decir, porque a mí me la cambió en muchos sentidos. Desde la primera sesión que yo fui, tenía yo muchas cosas atoradas y si bien yo había ido a otras terapias, no había sido tan rápido como fue aquí. Aquí desde la primera sesión yo salí diferente de cuando entré a la sesión. Por eso fue que me enamoré de esta técnica y de esta herramienta, porque he visto el cambio en las personas y la contribución que puede ser, porque yo solamente soy el vehículo, pero
la contribución que pueden ser las barras en cualquier persona. Entonces, ojalá las personas que nos estén viendo, en algún momento de su vida se permitan recibir y se permitan ese regalo, porque es un verdadero regalo, el recibir una sesión de barras. Ahora, en Access, sí, te Perdón, escucho. aquí Aida me pregunta, ¿se le puede dar este masaje a personas con aura epiléptica o con neuralgia del trigémino? Sí, por supuesto que sí. Okay. Por supuesto que sí, no hay realmente contraindicación, y sí se puede, y van a tener muchos cambios. Tú sabes que yo manejo otras terapias y muchas veces voy viendo qué es lo que se requiere, pero las barras sí, definitivamente sí vas a ver muchos cambios en todo eso, porque ustedes saben que aquí en Access dicen que tu punto de vista crea tu realidad. Por supuesto. Entonces, desde ahí, cuando tú estás pensando en que puedes enfermarte o que tú ya estás enfermo de algo, ahí lo estás creando. Y al momento de empezar a hacer estos cambios con las barras, todos esos juicios y todas esas creencias que tienes que se empiezan a disipar, nosotros hacemos preguntas que son procesos verbales en Access que no tienen una respuesta. No vamos a esperar nunca una respuesta, ni tú como paciente, ni yo como terapeuta te voy a pedir una respuesta. Ahora, una de las cosas que hay muy, muy bonitas y que la gente me comenta en este tipo de terapia es que no es necesario que tú hables conmigo. Hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo llegar a una terapia y hablar de sus problemas o hablar de lo que sienten, porque a lo mejor no lo quieren contar, no se sienten a lo mejor listos para hablarlo. Y en este caso, no es necesario, si ellos no quieren, no es necesario que me lo digan y que me lo cuenten. Normalmente sí les pregunto qué área les interesa trabajar o por qué motivo les llamó la atención venir aquí. Pero si no quieren hablar de eso, no es necesario. Y simplemente al tocar va a empezar a disiparse todo eso y van a empezar a venir los cambios y después pueden solitos venir y contarme alguna cosa porque empiezan a cambiar también en eso, pero no es necesario. Yo creo que aquí la pregunta de Aida iba más bien en el tema de si una persona con epilepsia no tuviera alguna consecuencia en su padecimiento para No, después del masaje, ¿no? Y el exacto, no, trigémino, bueno, entiendo que es esta conexión, este nervio, exactamente. Aquí genera también mucho dolor. sí, sí, Ok, claro. Y no tiene ninguna consecuencia y no hay una contraindicación en ese sentido. ok. Sí, eso es. Ahora, comentando, en esta parte les comento que es lo presencial, pero tenemos la parte, cuando ya quitamos todo eso, entonces vienen los procesos verbales en donde se llama facilitar. Voy a facilitar al paciente, en donde voy a empezar a hacerte preguntas sin respuesta y porque al poner una respuesta se limitan, todas las posibilidades que hay, infinitas, nosotros las quitamos si nosotros concluimos con una respuesta. Okay. Entonces se hace la pregunta y se deja abierta para que el universo, Dios en quien tú creas, te manda la respuesta. Y entonces las cosas empiezas a ver cómo empiezan a cambiar.
de una manera de verdad muy, muy notoria. Okay. En este caso, por ejemplo, ahora que te comentaba yo, Moni, hablemos de las barras y hablemos de todos estos procesos verbales. Hay procesos de cuerpo que son específicos para sistema inmunológico, para dolores. Manejamos uno también que se llama facelift, que es para quitar todas las arrugas y todas las líneas de expresión y quitarte todos los juicios que has tenido sobre tu cuerpo, porque se maneja con energía de la cabeza a los pies. Entonces, donde más notorio es, desde luego, es en la cara, okay, pero en todo el cuerpo ves un cambio. Ese es otro proceso de cuerpo. Entonces, hay muchísimos y hay muchísimas herramientas. En este día, yo quería hacer una contribución con ustedes y darles algunas pequeñas herramientas que pudieran utilizar en un momento de crisis, ahorita, en el futuro o cuando sientan que lo necesitan y que lo requieren. Hay una muy sencilla de Access, que además es totalmente efectiva y ustedes ya me lo contarán después cuando la utilicen. Ojalá tengamos una retroalimentación y me comenten si les ha servido de algo, porque yo lo he visto en muchísimas personas. Hay muchas personas ahorita que les cuesta mucho trabajo conciliar el sueño o se despiertan en la madrugada y al despertarnos inmediatamente empezamos a pensar en todo lo malo y en todo lo que nos puede pasar y desafortunadamente siempre comentamos que en la noche las cosas se ven más grandes, se ven más aparatosas. Son más grandes. Exacto, los monstruos son más grandes. Y hay una frase que les pido si tienen ahí un papelito y una pluma, que la anoten para que puedan, por favor, repetirla. En Access se llama la frase loca. Y se llama la frase loca porque realmente no tiene ningún sentido, pero tiene un propósito. Al tú repetirla, tu cerebro ya no encuentra ni pies ni cabeza y dejas de pensar todo eso que estabas pensando y te vuelve a dar sueño y puedes dormir profundamente. ¿Sí? Se puede usar al mismo tiempo en cualquier momento del día en que tú empieces a tener pensamientos repetitivos y que empieces a tener a lo mejor alguna preocupación y empieces a tener pensamientos y el mismo, repites esta frase y al mismo tiempo se va a quitar. Esta frase se llama, todo es lo opuesto a lo que parece ser. Nada es lo opuesto a lo que parece ser. Si se dan cuenta, no tiene sentido. Todo es lo opuesto a lo que parece ser, nada es lo opuesto a lo que parece ser. Cuando tú lo empiezas a repetir en la noche, cuando no puedes dormir, lo repites y lo repites y lo repites. Yo, cuando he tenido verdadero insomnio, y sobre todo cuando empezamos con todo esto del aislamiento, había noches que no podía dormir, repetía mi frase loca y no llegaba ni a 8 o 9 y yo me quedaba profundamente dormida. O cuando me despertaba en la madrugada, igual. Y a muchas personas que se las he comentado, lo hacen y me dicen, oye, efectivamente puedo conciliar el sueño mucho más rápido
o en la madrugada me vuelvo a dormir después de que la repito. Okay. Entonces, esa es una herramienta que de verdad van a ver qué poderosa es. Otra técnica que me gustaría mucho compartir con ustedes, porque pienso que también puede ser de gran contribución, es ahorita, y estoy hablando de estos días que estamos viviendo en confinamiento, y estos días que tenemos preocupaciones y tenemos miedos y tenemos muchas cosas, y no estamos en el presente, estamos con un exceso de futuro o un exceso de pasado. Claro. Porque además ahorita, al estar todos en confinamiento y con todo lo que está pasando alrededor, tenemos más pensamientos negativos, más pensamientos de alarma, de preocupación, y eso hace que busquemos de alguna manera el estar todo el día ocupadas. Y entonces te buscas una actividad y otra y otra y otra. Está muy bien el tener una actividad que tú elijas, algo que a ti te guste hacer, porque sobre todo ahorita estamos en la casa y tenemos el tiempo, está muy bien. Pero cuando lo haces desde el gusto por aprender algo o por saber o por, en fin, pero cuando lo haces solamente por distraerte, por no estar en el presente, es cuando se empiezan a acumular todos los pensamientos y todos los miedos. Y ahorita justamente lo que tenemos que hacer es estar en el presente. ¿Cómo se puede estar en el presente? Les voy a comentar que si ustedes conocen la respiración diafragmática, es una maravilla. Quien no la conoce, ahorita les voy a enseñar cómo es. Ustedes van a respirar en 3 tiempos. Van a respirar, a respirar profundamente hasta el estómago, y el vientre se tiene que inflar, literalmente como un globito, como cuando los niños están dormidos y se les infla el estómago. Es lo mismo que tiene que suceder con nosotros. A la hora que tú respiras, no mueves los hombros. No sé, si tú estás viendo que se mueven los hombros o que tu pecho es el que se mueve, no lo estás haciendo correctamente. Al principio, mientras se habitúan, ustedes pueden poner la mano en el pecho y la otra mano en el vientre. Y al momento de respirar, ustedes van a sentir cómo, si lo están haciendo correctamente y si el vientre empieza a hacerse más como globito. Cuando eso suceda, entonces cuentan 3 y en 3 tiempos lo sacan por la nariz también suavemente. A la hora que ustedes hacen eso, las ondas cerebrales empiezan en automático a bajar su nivel y entonces ustedes empiezan a entrar realmente en una relajación. Y para poder estar en el presente, ustedes tienen que hacer esto. Yo al principio me costó mucho trabajo porque no sabemos respirar. Sí. Y cada 2 horas yo ponía la alarma de mi celular y cada 2 horas hacía mis 3 respiraciones o el tiempo que ustedes lo decidan, pero lo hacía en 3 tiempos. Y entonces se me empezó a hacer un hábito, porque además me recordaba el estar en el aquí y en el ahora en ese momento. Entonces tiene un doble propósito. Claro. Esa es una herramienta. Y la otra, cuando ustedes empiecen a hacer esta, vamos a suponer que
que lo hacen 2 días con alarma. A los 2 días, ustedes van a incluir algo que las va a hacer estar verdaderamente presentes, y a lo mejor les cuesta un poquito de trabajo, porque a mí sí me costó, lo he de confesar, mucho. De hecho, el primer día me regresaba y me regresaba porque no podía hacerlo. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no estamos presentes. ¿A qué me refiero? Ustedes van a hacer todas las actividades que hagan del día, la que sea que hagan, exclusivamente concentradas en lo que están haciendo. No pongan música mientras están lavando los trastes, o mientras hacen la comida no pongan la novela, no pongan nada. Simplemente, si voy a lavar trastes, es exclusivamente lavar trastes. Esto les va a ayudar además muchísimo, aparte de estar en el presente, y ahorita les voy a explicar por qué es tan importante estar en el presente. Les va a ayudar muchísimo para poder meditar. Muchas personas me dicen que no saben meditar, que no pueden, que porque no pueden concentrarse. Me dicen, inmediatamente empiezan a entrar otros pensamientos y no me permiten el concentrarme. Esto es una técnica maravillosa para empezar a meditar, porque vas a empezar a entrenarte para hacer exclusivamente una cosa. Y por ejemplo, si ustedes están poniendo el tema de lavar los platos y lavar los trastes, porque además ahorita que estamos, supongo, la mayoría que estamos en casa, los platos se reproducen como si fueran gremlins. Entonces lavamos y lavamos platos. Entonces ese es un buen momento para tratar de hacer esto. Cuando tú los estás lavando y de repente empiezas a pensar, vas a ver cómo te empiezas a distraer y vas a empezar a pensar en lo que vas a hacer al ratito, en lo que se te olvidó hacer, en el otro pendiente que tienes. Y entonces cuando te des cuenta, simplemente lo dejas ir y tú vuelves a la atención de solamente estar presente en tu tarea que estás haciendo en ese momento. Traten de hacerlo con todas sus actividades del día. Estoy segura que me van a comentar que les fue difícil el primer día. Si les es muy difícil, pueden solamente elegir 1 o 2 actividades en el día para hacerlo así. Y conforme puedan, integren más actividades de esta forma. Y pueden ustedes empezar a hacer mindfulness, que es una maravilla también para la relajación. Y esta es una técnica perfecta para poder hacerlo con total facilidad. Sí, sí, sí. Entonces, háganlo y me van platicando si lo pudieron hacer y qué tal les fue. Okay. Y si tienen una duda, me preguntan y con mucho gusto yo les vuelvo a explicar. Ahora, esa es otra de las técnicas que tenía. ¿Por qué es importante estar presente? Porque el miedo normalmente es el futuro, es del futuro, no se tiene miedo del ahorita. Si yo te pregunto, ¿a qué le tienes miedo? Y tú me dices, a contagiarme. Estás hablando del futuro. Entonces yo te preguntaría, ¿estás contagiada ahorita? No. Entonces, tu presente es, no estoy contagiada, o sea, estoy sana. En este momento tengo salud. Ese es tu presente. Y entonces, siempre cuando tienes tú el miedo, siempre es de lo que va a pasar. Sí, es esta idea de que suceda algo que no quiero que suceda. Y entonces mi pensamiento Exacto. fantasea hacia el futuro, por supuesto. Exactamente. Y entonces no estás en el presente.
Y a lo mejor ahorita tú estás bien, estás sana y estás muy preocupada por lo que pueda suceder que no ha sucedido. Y en el pasado sucede igual, ahí viene la depresión. Cuando tú tienes exceso de pasado y que estás regresando y regresando al pasado, es cuando viene la depresión. Entonces, ni exceso de futuro, ni exceso de pasado. Y tratar de regresarte al presente de esta manera. Y también puedes hacerlo, que eso también yo lo aprendí, haciéndote 2 preguntas. Te voy a decir qué preguntas te vas a hacer y también son maravillosas. Es, ¿dónde estoy y qué estoy haciendo? Cuando te entre algo de miedo, de incertidumbre, pregunta, ¿dónde estoy y qué estoy haciendo? Y ahí sí te respondes, ¿qué estás haciendo? Y eso te va a quitar el miedo, la preocupación, la incertidumbre y te regresa al presente. Porque en este momento yo les puedo decir, ¿en dónde estoy? Estoy enfrente de una computadora y ¿qué estoy haciendo? Platicando con ustedes muy amenamente. Estoy tratando de ser una contribución para ustedes y ahí lo único que cabe es el gozo. Lo único que cabe es la gratitud. No, en este momento no cabe el estar preocupada o el tener una incertidumbre o tener miedo o tener algo. Entonces, cuando tú lo haces en cualquier momento del día que te sorprendas teniendo estos pensamientos, si tú haces estas 2 preguntas y las respondes, te vas a dar cuenta que te van a sacar de ahí, de esa preocupación. Okay. Y eso es maravilloso. Por otro lado, les iba a comentar otra herramienta que se llama bajar barreras. Es una herramienta de Access que se llama bajar barreras. También es una herramienta muy, muy poderosa. Y les voy a explicar en qué consiste. Cuando tú tienes un miedo, una preocupación, un enojo o cualquier cosa, normalmente nosotros levantamos frente a nosotros un muro. Si un muro, estoy hablando de un muro energético, pero normalmente ponemos un muro frente a nosotros y las personas, o entre nosotros y cualquier situación. Es la protección. Es una protección aparentemente, porque si tú no quieres saber lo que me va a decir la otra persona, lo que haces es, al levantar este muro, esta barrera, tú crees que te estás protegiendo, pero finalmente no es así, porque estás limitando tu recibir. Claro. Y el recibir de la otra persona. Cuando tú dices bajo barreras, y eso es lo que van a decir todos ustedes, bajo barreras, en cualquier momento del día, en cualquier situación que tengan ustedes, donde no quieren, vamos a poner un ejemplo, que están ustedes teniendo una discusión con alguien. Y ustedes en ese momento normalmente nos retraemos y en ese momento es cuando subimos las barreras. Así se siente, como que te estás protegiendo. En ese momento tú dices, bajo barreras, bajo barreras, bajo barreras, y lo repites varias veces. Vas a sentir inmediatamente como que descansas y tú vas a ver en la otra persona cómo su actitud cambia inmediatamente, porque al tú bajar esa barrera energética, la otra persona energéticamente se desarma.
Entonces, tú puedes recibir perfectamente lo que la otra persona te está diciendo sin exaltarte, sin gritar, sin responder agresivamente. Al bajar las barreras, vas a escuchar y te vas a sentir relajada para poder responder desde la conciencia y no desde este lugar como respondemos normalmente. Y eso estoy hablando de cualquier cosa, simplemente cuando vas al dentista, por ejemplo, el miedo hace que subas tus barreras, porque te sientes de, hoy me va a doler, ay, qué miedo estar aquí, me siento súper nerviosa, y entonces subes tus barreras. Al decir tu bajo barreras, y lo puedes decir en tu mente, no tienes que decirlo en voz alta, al decirlo en tu mente, bajo barreras, bajo más y más mis barreras, y empiezas a sentir cómo empieza a recorrer desde el cabello, empieza a bajar y lo sientes de verdad, cómo va bajando toda esa presión y todo lo que tengas a tu entorno, en tu entorno, va a ser de una manera totalmente diferente. Y los resultados los vas a ver que van a ser totalmente diferentes. Si tú hablas a algún lugar y te contestan mal, en lugar de subir tus barreras y luego pegar el grito tú también, si tú dices bajo barreras, aparte de que la otra persona va a contestarte de manera diferente, tú vas a poder resolver de una mejor manera y vas a empezar a recibir otro tipo de energía totalmente positiva y contributiva para ti. Entonces, esa es otra herramienta que sí les recomiendo muchísimo. Ok, finalmente, como nos decías en un inicio, todas estas herramientas son este acceso a mi conciencia personal en donde yo me vuelvo presencia y desde esta presencia tengo una mejor respuesta y una mejor postura con la vida. Exacto, Okay. exacto. Porque además, Moni, nosotros recordemos que ahorita, en esta etapa que estamos ahorita conviviendo con la familia, hay personas que ahorita están pasando todo este tiempo de aislamiento en soledad. Hay personas que viven solas y se están encontrando ellas mismas con sus luces y sus sombras personales. Por supuesto. Pero cuando estás en pareja o en familia, te vas a encontrar con las luces y las sombras de todos los que habitamos esa casa, toda esa familia. Somos espejitos. Entonces, exacto, entonces es súper importante el que utilices este tipo de herramientas para que todo fluya con una mucho mayor armonía y con una energía diferente. Okay. Y todos los días traten de hablar cada quien de lo que ha pasado durante su día, hablando de estas luces y sombras. Normalmente te callas y te lo aguantas y no dices que a lo mejor tienes miedo. Hacia las otras personas no lo comentas porque tú te quieres ver valiente, quieres ser fuerte, porque a lo mejor tú eres la mamá o eres la hermana que tiene que dar contención a la mamá. Entonces, nadie dice realmente lo que está sintiendo, lo que está viviendo en el día a día, porque ahorita, precisamente por todo lo que vivimos, podemos tener muchísimas emociones durante el día. Puedes pasar de la tristeza a la felicidad, al llanto, al enojo, con muchísima rapidez por la misma situación. Esto es algo nuevo para todos, es algo que no habíamos vivido. Entonces, hay que tratar de sacar lo mejor de esto que estamos viviendo. Y una de las maneras de hacerlo es mostrándonos tal cual somos, como lo que estamos sintiendo decirlo.
Y si todos los días hacemos ese ejercicio, créanme que van a suceder dos cosas. Una, la tensión se va a ir, se van a conocer porque se van a mostrar realmente lo humanos que cada quien puede ser y que no tienen nada de debilidad el que tenga yo ganas de llorar y llore como nos han hecho sentir, o a los niños de no llores y tienes que aguantarte y tienes que ser valiente. Y no, cada quien lo que sienta lo puede expresar en algún momento del día y eso va a ser benéfico para todos y se van a conocer y además se van a evitar muchísimos problemas innecesarios, además de lo que ya estamos teniendo, ¿no? Yo creo que aquí el punto focal, como hablábamos desde un principio, es el nivel de conciencia que cada uno de nosotros tengamos. Por supuesto Exacto. que esto es una propuesta, es una herramienta, es una terapia de todas las muchas que existen, pero está desde este lugar, o sea, todo lo que tú hoy nos has compartido, lo que hemos platicado en otras ocasiones, te lleva siempre a ti en el presente, en un presente consciente de ti. Y Exacto. algunas veces podemos estar ante personas o ante circunstancias en donde son estas fuerzas de la naturaleza inconscientes, ¿no? Y es más complicado. Me gusta y me quedo con la idea de poder recuperar yo mi conciencia, yo mi presencia, yo mi trabajo personal, para que a lo mejor si me toca coincidir con una persona que no es tan consciente, que no tiene estas herramientas, que no las utiliza o no cree en ellas, Exacto, exacto. pueda yo permanecer en paz ante una persona que no lo está, ¿no? Sí, vas a tener una mejor respuesta ante eso que esté sucediendo. Ante eso que está sucediendo. Ok, Exacto. Elena, pues tienes muchos saludos, te saludan desde Pachuca, hay gente Muchas que les gracias. parece muy interesante todo lo que nos compartiste. Hay muchas personas acá con nosotros, Qué saludos bueno. de Puebla, de Veracruz, de aquí mismo, de la Ciudad de México. Yo siempre les digo a las personas que invito que me hagan llegar una imagen con todos sus datos en donde ustedes quieran que las gentes las contacten o los contacten. Yo lo cuelgo desde mi página para que aquí en Comprendere, en el momento en que tú me lo mandes, lo pongo a disposición de todos los demás para que Claro que puedan sí. tener este acceso a ti directo y que en el momento en que las cosas mejoren en términos de seguridad y se puedan acercar de manera presencial contigo, puedan tener acceso a esta herramienta. Yo tuve la fortuna y por eso me era muy importante invitar a Elena, de tener algunas sesiones, de trabajar con Elena. Yo personalmente he trabajado con ella como paciente, como y la verdad que sí, es una relajación maravillosa, es una herramienta maravillosa. Yo acababa de salir cuando hicimos el trabajo de barras, recuerdo, de mi cirugía, de una cirugía bastante Así es. importante hace ya un año. Y la verdad, la respuesta de mi cuerpo fue maravillosa. O sea, mi recuperación fue con respecto a todo este proceso, que incluso mi doctora se sorprendía y me decía que cómo era posible y decía, bueno, pues algo debe de estar funcionando de todo esto que está moviendo Elena en mí, porque sí fue muy, muy importante. Te mandan muchos saludos. Gracias. Gracias, Elena, que Dios te bendiga, qué hermoso lo que compartiste, muy interesante. Digo, aquí todos estos comentarios están en la página, por supuesto. Si tú tienes necesidad de responder a alguno de forma directa, siéntete en Por toda la supuesto, con libertad. muchísimo gusto yo los voy a responder, con muchísimo gusto, será un placer y muchas gracias. Saludos también a todos, les mando muchos besos a todos y ojalá haya sido yo alguna contribución, aunque sea un poquito,
pero que pueda hacerles mejor su día a día. Y sobre todo, que cuenten con que pueden. Voy a dejar, por supuesto, mañana mi teléfono y todos mis datos, y siéntanse en total libertad de mandarme un WhatsApp o de llamarme por teléfono para preguntarme, o si tienen alguna pregunta, si tienen algo que quieran contener, con mucho gusto yo estoy para que lo que podamos hacer mientras puede ser presencial, lo podemos hacer vía WhatsApp o una videoconferencia, una videollamada o lo que sea. El chiste es estarnos acompañando en estos momentos. Pues muchísimas gracias por tu generosidad. Yo conozco de esa generosidad. Muchas, muchas gracias. Los saludos siguen, que muy útil tu información. Qué Entonces, bueno, muchas gracias. Yo a gracias a ustedes ti, Moni. los veo el próximo lunes, ya saben, a las 7 de la noche. Tenemos nuestro encuentro de toda semanal para poder ahondar en los temas que tenemos sobre constelaciones familiares, sobre la visión sistémica. Voy a hablar con ustedes el próximo lunes de este asunto de las constelaciones de grupo en línea. Me han estado insistiendo mucho en que quieren el taller de grupo que ya teníamos asignado aquí mensualmente en México, y la verdad es que por ahora no va a ser presencial, pero ya existen la forma de hacerlo virtual, aún el trabajo de grupo, y me gustaría escuchar sus dudas para poder ir quitando, como dice Elena, esas barreras, para poder ir accesando a esta herramienta mientras las cosas estén en estas condiciones de salud, me refiero. Va a ser necesario seguir adaptándonos a los procesos en línea, y entonces ya existe esta posibilidad, ya existe esta manera, ya existe una técnica para hacerlo. Entonces hablaremos de eso y de las dudas que ustedes tengan con respecto a la terapia sistémica, pero eso la próxima semana a las 7 de la noche. Por ahora, muchas gracias, Elena, nuevamente. Mi agradecimiento, como siempre, contigo, mi corazón. Gracias, gracias. Gracias, que mi corazón está contigo y lo sabes. Gracias. Te quiero mucho, mucho, mucho. Y a todos los que están ahí, los que nos acompañaron, muchas gracias a todos y un beso y saludos a todos.